esta es la parte 2 del taller de la oración. Como repaso, les cuento, les recuerdo que vimos la semana pasada que habían dos verdades teológicas que caminaban juntas, que aunque pareciera que son muy opuestas, van de la mano. Estas son previa disposición soberana de Dios y la eficacia de la oración. Dios es siempre soberano, pero nuestra oración también es eficaz, ¿ya? Por otro lado, la definición que nos dio Charles Hodge sobre la oración dice que es la conversación del alma con Dios, o sea, de tu alma, de mi alma con Dios, ¿ya? No es una conversación como de mente, sino que de alma, de lo que tu alma está rogando a Dios. Por otro lado, también vimos que había que acercarse a Dios con una actitud correcta, esto es con sinceridad, ¿verdad? O sea, sin tratar de pretender nada ni ser falsos. Acercarnos con reverencia, acercarnos con reverencia significa es considerando y reconociendo quién es Dios, acercarnos con humildad, reconociendo quiénes somos nosotros, y acercarnos en sumisión. Esto es con lo que hablábamos sobre hágase tu voluntad, ¿se acuerdan? O lo que vimos de Job, que dijo, yo sé que tú tienes todo el poder y ninguno de tus planes será frustrado, ¿ya? O sea, acercarnos a su misión es como bajar el moño, Dios, yo te pido esto, pero en realidad haz como tú quieras con tu sabiduría. Vimos algunos tips, que es, por ejemplo, que es el Espíritu Santo quien conduce nuestras oraciones, ¿ya? Seguimos lo que nos indica el líder, respira profundo antes de comenzar, esto como de descansar de todo lo que hemos corrido, descansar y aquietar nuestra alma para ponernos a orar. El silencio no nos incomoda, el Espíritu Santo sigue hablando incluso en medio del silencio. Oramos hasta que somos liberados de la carga y ponemos siempre en primer lugar las necesidades de los otros, ¿ya? Eso es más o menos lo que vimos la semana pasada para quienes no estuvieron. Hoy día y ahora quiero mostrarles unas imágenes. Piensen en ellas, qué significarán. Miren allí qué significa o qué podría significar cada una de esas imágenes. Aquí van más imágenes. Abajo está la muralla china. ¿Qué podría significar? Por último, estas imágenes. La imagen superior izquierda fue bien bullada estos días porque es un jugador marroquí que protegió a esa niñita a la que lo acompaña a la cancha. La protegió de la lluvia. La quise considerar aquí igual. Bueno, si pudiera resumir todas estas imágenes en una sola, le podría decir que estamos hablando de la intercesión. E intercesión es la acción de pedir o mediar delante de Dios en lugar de otros. Puse Esther, y Esther capítulo 4 en específico. No sé si recuerdan la historia cuando Esther decide ir donde el rey a hablar en favor de su pueblo, ¿verdad? A pesar de de todos los riesgos que podría correr, Esther decide ir a pedirle al rey, Asuero, en favor del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que es intercesión, mediar por otros, ¿ya? En este caso, le pedimos a Dios por otros, no es por mí, vamos a interceder por otros. El diccionario dice que intercesión es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla del mal, ¿ya? Y es súper interesante esto, conseguirle un bien o librarla de un mal. En hebreo, Bakach describe intercesión como solicitar, suplicar, rogar.
más o menos lo que vamos entendiendo de intercesión. También está la palabra pagá en hebreo, que significa arremeter, cargar, pedir, rogar, suplicar, interponer. Interponer o interponerse. Y en griego se entiende como afectar, ponerse sobre o en lugar de, invocar, interceder, rogar. Para los que a veces, al menos a mí me pasaba que yo decía orar o interceder era como lo mismo, y en realidad la base es la misma, es conversar con Dios, pero en este caso la intercesión tiene esto de ponerme en lugar de otra persona, afectar la vida de otra persona por mi súplica. Y en este contexto les traigo a la memoria a Jesús. Jesús oró por nosotros, el famoso capítulo 17 de Juan. Es la oración de Juan, oración de Jesús por todos nosotros, ¿verdad? Por sus discípulos y por todos los que iban a creer. Él pidió al Padre para conseguirnos un bien y para librarnos de un mal. Él se puso en medio, Él rogó por nosotros, pero también me gusta eso del pagá, Él se interpuso, cuando va a la cruz, Jesús se interpone entre Dios y los hombres para que podamos tener justificación. Es lo que Él hizo por nosotros. Y es lo que nosotros entonces vamos a hacer por otras personas. Entonces, por un lado, intercesión es mediar por otros. Quiero que vean esta imagen. Harto ladrillo usaron aquí, ¿verdad? Y leamos Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, o sea, un cerco para defensa de un sitio e impedir la entrada. Y que se pusiese en la brecha, hueco o abertura en la pared o muralla, delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Esta es palabra de Dios al profeta Ezequiel. Dando un poquito de contexto, el pueblo de Israel fue tomado prisionero, fue llevado cautivo a Babilonia. En el primer viaje, digamos, en el primer exilio, sale Ezequiel. Ezequiel podría haber llegado a ser sacerdote y profeta y más, pero estaba en medio de un exilio. Cumplió los 30 años allí en un campo de refugiados. Me imagino ahí, pobrecito, cantando solito cumpleaños feliz. Pero el mejor regalo de sus 30 años fue ver la misma gloria de Dios frente a sus ojos. Y él no entendía por qué él podía ver la gloria de Dios allí, en Babilonia, siendo que la gloria de Dios debía estar en Israel. Y Dios le empieza a contar, y bueno, también usa a otros expatriados y ve lo que estaba sucediendo en Israel. Israel se volvió idólatra, hacía todo contra Dios, o sea, todo mal, todo mal. Igual que hoy en día y en cualquier momento, digamos. A veces uno como que juzga otras historias, otros pedazos de la historia, pero muchas veces hacemos lo mismo o peor. Bueno, y Ezequiel quiere que Dios tenga compasión de ellos, tenga compasión de Israel, pero Dios dice, busqué entre ellos un hombre que se pusiese delante de mí a favor de la tierra, busqué a un intercesor. Y si hubiese habido ese intercesor, yo no la destruyo. De hecho, si ustedes saben cómo termina este versículo, dice, busqué entre ellos a un hombre que sea intercesor, y al final termina diciendo, y no lo hallé. Y de verdad, es triste, es triste. Sería triste que hoy día Jesús, o sea, o Dios dijera, busqué en Osorno a un intercesor y no lo hallé. Pero nosotros le vamos a decir, los martes tenemos sala de oración, ahí estamos. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios está rogando. Busqué entre ustedes a un intercesor para que se ponga a favor de la tierra delante de él para que no la destruyese. Al ver esta casa, ¿cómo nos sentiríamos al vivir allí? Sin puertas, sin ventanas, a medio construir. ¿Cómo nos sentiríamos tener que dormir en esa casa, en una casa así? Yo creo que desprotegidos, ¿verdad? A lo mejor con temor, escuchando
ruido, se mete un ratón, se nota que hay harto campo por ahí, o entra la lluvia, y bueno, desprotegidos. Y se me viene esta a la mente, 1 Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda al acecho, dice esta versión, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Debemos construir los cercos, completar la casa, proteger esta casa y ser nosotros entonces quien construye estos vallados, que era lo que estaba buscando Dios y le contaba a Ezequiel. Busco quien construya vallados, levante vallados. Entonces, intercesión, por un lado, veíamos que era mediar en favor de otros, pero también es poner vallado, ¿ya? O poner vallas, poner un cerco. La palabra hebrea gadar describe vallado como cerrar, amurallar, pared. Gadir, que es parecida, que es de la misma raíz, dice encierro, muro, protección. Eso es lo que estamos llamados a hacer, a poner protección, a acercar, a blindar a nuestra gente, a nuestra familia, por la gente que estamos orando, ¿ya? En griego significa barrera que encierra, es como una separación. Y aquí traigo a colación Nehemías, cuando llora por Jerusalén, ¿se acuerdan? Y la tierra de sus padres, y va, y lo primero que él empieza a hacer es la muralla, porque había muchos enemigos cerca, y lo que él necesitaba era proteger esas murallas caídas. Entonces él comenzó a levantar murallas. Dice Job, no anoté la cita, bueno, pero es el capítulo 1, cuando está recién comenzando la historia, y dice que Dios había cercado a Job, a su casa y todas sus posesiones. Job capítulo 1, dentro de los primeros 10 versículos seguramente. ¿Ya? Job estaba cercado porque Dios había puesto a su alrededor de su casa o su familia y todo, y de todas sus posesiones había puesto una cerca. Y en Isaías dice que Dios nos llama a ser reparadores de muros. Entonces, no solamente voy a ponerme a orar por otros, mediando por otros, sino que también voy a levantar muralla para protección de otros. La intercesión, además, es una práctica de la iglesia primitiva. Es una práctica de la iglesia primitiva. Ahí vemos varios versículos que lo decían, ¿verdad? Perseveraba en la doctrina y en las oraciones. Después dice que subían a la hora novena, la hora de la oración. Todos los días la hora novena era la hora de la oración. Después, bueno, cuando hubieron orado, esto fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En el tiempo de oración. Después, cuando, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, esta era una práctica, y es una práctica que debemos nosotros también realizar. Y por último, veamos 4 etapas de la intercesión. 4 etapas de la intercesión. Primero que nada, debemos creer en la promesa de su presencia. No podemos comenzar una intercesión si ni siquiera creemos que Dios está escuchándote o que Dios está en medio nuestro. ¿Ya? Mateo 18:20 lo dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Punto. No hay condiciones. Dios está en medio nuestro y está escuchando nuestra oración. Después, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y esto también es parte de su presencia. Dios, al estar con nosotros, también está en nosotros, y por ser sus hijos, dice que Él nos da poder y autoridad
Entonces, cuando oramos, no oramos por si acaso, oramos porque tenemos el poder y la autoridad. Oramos porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice que reinarán sobre la tierra. Nosotros estamos diseñados para reinar. Y Dios, en su restauración, en el momento de la salvación, restaura nuestro diseño y nos vuelve y nos concede nuevamente el poder, la autoridad y el derecho a reinar. Mateo 16, 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, entonces tú y yo tenemos el poder, la autoridad, porque Dios está en nosotros. Y bueno, Juan dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Bueno, esto es lo primero que debemos al iniciar un tiempo de intercesión, creer firmemente que en la promesa de Dios que estará con nosotros, ¿ya? Estamos investidos con la autoridad del Espíritu Santo y es desde esta posición que se harán estas mayores cosas en el nombre de Jesús, de las cuales el Señor habló. Cuando Jesús dijo, no sé, fue creo con la higuera, cuando dijo, y ustedes harán cosas mayores a estas. Entonces, es porque tenemos la promesa de su presencia y el poder y la autoridad para hacerlo. Etapa 2, pongámonos de acuerdo. ¿Ya? Para poder interceder nos ponemos de acuerdo. Es lo mismo que en la otra disciplina espiritual que es el ayuno. Nos ponemos de acuerdo al ayunar. Y en este momento, al interceder, al ponerme en la brecha, al levantar vallado o al mediar por otros, yo me pongo de acuerdo, así como Nehemías cuando dijo, y me encanta porque en los primeros 4 capítulos de Nehemías sale como 15 veces, no sé, realmente no lo he contado, pero sale muchas veces que Nehemías dice, e hicimos esto como un solo hombre. Y fuimos y levantamos la muralla como un solo hombre. Y tomamos en una mano un martillo, en otro lado la espada, y porque seguimos trabajando como un solo hombre. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿ya? Pablo también les dice, les ruego que todos se pongan de acuerdo, de acuerdo. No podemos empezar a andar si no nos ponemos de acuerdo. Mateo 18, 19 dice que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto lo dice Jesús. Si se ponen de acuerdo, les será hecho. ¿Ya? Y en Hechos 1:14 dice, bueno, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo pensamiento. Entonces, por un lado, creer que Dios está con nosotros, por otro lado, pongámonos de acuerdo. Etapa 3, nos identificamos con el necesitado. Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Yo me identifico con el necesitado. Y no va a ser coincidencia que si tú eres divorciada, te vas a identificar muy bien con una divorciada, ¿ya? O si tú has tenido una pérdida trágica, una separación, alguien de tu familia falleció y Dios te llevó y te sanó ese luto, seguramente te vas a identificar con quienes están perdiendo a sus familias hoy día. Pero como sea, esto es muy necesario. No puedo orar por alguien que me dé lo mismo, no puedo orar por alguien que no siento su dolor, ¿ya? Romanos 15:1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, y después Pablo dice, rogamos que ayuden a los débiles. Me encanta esto de la misericordia, bueno, es otro tema, un temazo, pero no es esto como yo miro al pobrecito que está allá abajo en la miseria. Yo me identifico porque yo igual he estado en la miseria, ¿ya? Y yo he recibido gracia de Dios, por lo tanto la comparto con otro o la apoyo a ese otro que lo está necesitando en ese momento.
Entonces, yo tomo la carga de esa otra persona y la hago mía. Siento ese dolor, siento el sufrimiento, ¿ya? Entonces le presentamos al Padre sus necesidades, pero como que si fuera mía. ¿Cómo rogaría yo? Por ejemplo, estábamos hablando de Mike. ¿Cómo yo rogaría yo por Mike si Mike fuera mi esposo, fuera mío? ¿Ah? ¿Cómo rogaría yo? Entonces, de esa manera debiéramos interceder, identificándonos. Ruego por, no sé, cuando orábamos por Joan, ¿cómo orarías tú si Joan fuera tu hijo? Esta es la tercera etapa, entonces, identificarnos con el necesitado. Y por último lugar, es necesario que nos sacrifiquemos a nosotros mismos. Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Darse, sacrificarse. Acuérdense que Cristo nos amó y se entregó. Nosotros, si queremos amar a nuestro prójimo, amar por esta lista por la cual oramos, debemos entregarnos. Y esto significa que vamos a disponer y entregar tiempo, de nuestro tiempo, vamos a entregar, no sé, podríamos estar viendo una serie o podríamos estar tomando un helado o no sé, haciendo nada. Pero yo sacrifico algo por venir a interceder. ¿Ya? Mateo 20, 27, 28 dice, bueno, dice esto de si el que quiere ser servidor o el que quiere ser mayor, primero tiene que ser servidor, el que quiere ser más grande también tiene que ser esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros nos sacrificamos. ¿Y sabes qué más sacrificamos? Nuestros propios deseos. Y eso es muy difícil porque, por ejemplo, mi deseo es que alguien se sane. Mi deseo, Dios sánalo, yo quiero que se sane. Pero a la vez debemos sacrificar ese deseo y poder decir, Dios, haz tu voluntad. En Juan capítulo 7, del 2 al 8, se relata cuando los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no vas a la fiesta? Venía la fiesta de los tabernáculos. Y dice, ¿por qué no vas a la fiesta y te muestras? Porque aquí callado nadie te va a conocer, pero si vas a la fiesta y haces las cosas que tú haces, la gente te va a conocer y muchos van a creer en ti. Y Jesús le responde, el tiempo de ustedes no es mi tiempo. Yo sé qué es lo que conviene y cuándo conviene. Entonces, muchas veces dentro de nuestra oración debemos negar incluso mi propio deseo, que pareciera que fuera lo mejor que le puedo desear a esa persona. Pero en definitiva, Padre, haz tu voluntad. No quiero torcer tus planes. No quiero perjudicar a mi amigo, a mi amiga. Quiero orar a favor de ella. Ayer o anoche o antenoche, no me acuerdo, estaba orando por mi hija y yo le estaba pidiendo a Dios por algo bueno, y yo todavía lo veo y digo, es bueno, pero Dios me dijo, no, eso es lo que tú quisieras para ti, pero yo quiero otra cosa para tu hija. Y tuve que cambiar mi oración, y todavía peleo con Dios porque yo quisiera eso otro, pero sí, seguramente eso es lo que me hubiese gustado a mí. Entonces, cuarta etapa, sacrifiquemos nuestros propios deseos y entreguemos incluso esto como sacrificio en favor de las necesidades de otros. Así que ya sabemos, debemos creer que Dios está con nosotros, debemos ponernos de acuerdo, identificarnos con el necesitado y por último, sacrificar incluso nuestros propios deseos y orar a favor de estas personas. Esto es todo por hoy día. La próxima semana vamos a seguir viendo algo más de la oración.